de regreso a Dialogando con Coopera. Hoy, la primera vez que voy a tener dos invitados a la vez. Así que Oscar y María están rompiendo récord aquí en Dialogando con Coopera, porque primero el podcast era solo Frances Figarela hablando, después con un invitado y hoy tenemos dos invitados. Quiero, antes de darle la bienvenida a ellos, ubicar a la audiencia en este episodio tan interesante que hemos pensado entre nosotros tres. Este episodio particular vamos a dialogar sobre prácticas para la sostenibilidad, ¿verdad? Desde las personas, desde la casa, desde las decisiones que tomamos, las acciones, desde un punto de vista más humano, ¿verdad? Reconociendo que el proceso de hacer cambios en conductas, en prácticas, en acciones, da trabajo, que hay que hacer cambios simples primero y con esos cambios simples algunas veces se logran muchas cosas que creemos que hay que hacer grandes cambios para tener logros. Así que esa es como esa mirada que le vamos a dar hoy. Y sobre todo, pues reconociendo que la sostenibilidad es un asunto de los cooperativistas y las cooperativistas y que tenemos que aprender nuevas prácticas, nuevas acciones, tomar decisiones ahora centradas en la sostenibilidad. Y no hay edad para cambiar nuestras prácticas, no hay edad para dejar de cambiar, dejamos de aprender y cambiar cuando nos morimos, ¿verdad? Así que en este proceso de la sostenibilidad vamos a ver cómo les va a María, a Oscar y a Frances. Bienvenido Oscar y bienvenida María. Qué gusto tenerlos otra vez en el podcast de Dialogando con Coopera. ¿Qué les parece a ustedes regresar a este podcast? Gracias, súper pompeado siempre para hablar de estos temas. Muy feliz y honrada y te doy las gracias por darnos la oportunidad porque sabemos que es un tema que no muchos quizás entienden y pues vamos a tratar de proveer quizás unas recomendaciones simples para pues, aportar a las personas. Y no me agradezcan ustedes que yo los invite porque esto fue un junte que surgió de nosotros tres, ¿verdad? No fue que yo dije, vengan otra vez, fue que seguimos hablando y decimos, oye, todavía podemos compartir algunas ideas que pudieran ser muy valiosas para nuestra audiencia. Así que vamos a comenzar. Le voy a pedir a María y a Oscar que expliquen para ustedes qué es sostenibilidad. Hoy en el 2020, qué es sostenibilidad, porque también es un concepto que va evolucionando en prácticas, ¿verdad? Y en acciones, porque el mundo va cambiando. Pero hoy, 2022, ¿qué es sostenibilidad para ti? Vamos, María, vamos a escucharte. Pues mira, está la definición del libro, ¿no? De lo que es la sostenibilidad, pero la realidad es que para mí es simplemente tomar una decisión sobre la consecuencia de cada acción que llevemos a cabo. Si cada acción podría ayudar o afectar negativamente a otras personas, al ambiente o a la economía. Quiere decir que para tu mirada de la sostenibilidad es bien importante cuán consciente estás del resultado que va a tener las acciones que tomas, ¿no? Exacto. Y si alguna acción que estás tomando pues va en contra de lo que son los pilares de la sostenibilidad, pues entonces toca intentar otras maneras para que pues, sea a favor del ambiente, la sociedad y la economía. Y que en ocasiones no es tan fácil hacerlo, pero por lo Para menos nada. estar consciente es el primer paso. Y para ti, Oscar, ¿cómo visualizas eso de sostenibilidad? Pues me gusta mucho la respuesta de María en términos de mirar esa cadena de vida, o sea, el life cycle de las decisiones que tomamos, lo que consumimos. Para mí es bien importante reconocer el mismo término, o sea, lo que implica de poder sostener vida, ¿verdad? Que es como que parte de la definición reconocida, que no hagamos el daño que no se pueda sostener hacia el futuro. Pero a la misma vez, importante es reconocer el daño que ya hemos hecho y el sistema en que estamos viviendo actualmente, de que si simplemente tratamos de sostener lo que tenemos ahora mismo, ¿verdad? Pues eso para el futuro no es sostenible, ¿verdad? Para usar el mismo término.
Pero, o sea que tenemos que ir más allá de simplemente cambiar un hábito a algo que es sostenible. Hay que como que dar unos pasos para atrás y reconocer, wow, dañamos este ecosistema, cómo lo podemos restablecer, por ejemplo, y llegar a un sitio donde hay un balance entre las necesidades humanas y las necesidades del ecosistema, y luego sostener ese balance, que esa parte de reconocer el efecto, no, ¿verdad? Muchas veces no intencional, no es al que teníamos la intención de dañar estos ecosistemas, pero, ¿verdad? Al punto de María es reconocer, ok, wow, ha pasado esto a base de las decisiones y cómo le podemos dar un poquito para atrás y regenerar ese daño que hemos hecho en términos ambientales y sociales. Chévere, y en términos de nuestra audiencia cooperativista, ¿verdad? Vamos a reconocer que los cooperativistas debemos estar muy pendientes al valor de la vida, no solamente de la vida de los humanos, por eso Oscar dice lo social, y también la vida del planeta, ¿verdad? La vida de los otros organismos que existen y que son necesarios para mantener este ecosistema. Así que la sostenibilidad tiene que ver con darle un valor a la vida, a todos los, ¿verdad? Los organismos, a todos los sistemas que mantienen la vida y darnos cuenta, hacernos conscientes de que hay un montón de prácticas que la hemos asumido, ¿verdad? Porque nacimos y empezamos a hacerlas y asumimos que eso es normal. Y cuando tú sigues aprendiendo, educándote, te percatas, ¿verdad? Que esas prácticas son dañinas para el planeta, dañinas para los ecosistemas y muchas veces dañinas para nosotros mismos. Ahora mismo el Homo sapiens, ¿verdad? El ser humano está vulnerable, está a un riesgo, ¿verdad? De su capacidad de sobrevivir porque el planeta también está en esa vulnerabilidad. Así que reconocer que las prácticas que debemos tener deben ser para sostener la vida no solo humana, la vida de todos los ecosistemas y los organismos, es el fin de la sostenibilidad. Así que quisiera ahora escuchar cómo ustedes llegaron a entender este concepto y a decidir que tenían que cambiar prácticas. No que me digan ahora las prácticas, sino cómo llegaron a este nivel de conciencia. Porque dialogando con mi hermano ayer decíamos, es que el sistema como está estructurado y los medios de comunicación no le importa o no se han percatado, ¿verdad? Que en muchas ocasiones todo lo que hacemos perpetúa unas prácticas que son anti la vida, ¿verdad? O son contrarias a la vida. Entonces, ¿cómo la gente puede llegar a ese nivel de entendimiento de que no podemos seguir por ese carril? Hay que buscar otras opciones. ¿Cómo ustedes llegaron? Porque María y Oscar son personas iguales que yo, iguales que todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que tenemos prácticas anti la vida, ¿verdad? No sostenibles, pero que en algún momento uno se da cuenta y dice, no puedo seguir. María. Sí, definitivo. En mi caso, de hecho en el podcast pasado te comenté un poquito que fue algo súper gradual. Lo que sí me llevó a seguir la sostenibilidad de una forma más activa fue dando las clases que daba en la universidad, que me di cuenta que los estudiantes no entienden las consecuencias de cualquier acto, como comprar una botella de agua, como tener el celular prendido todo el tiempo, ese tipo de cositas, y como que no conectan sobre los efectos de esas acciones en el ambiente y en ellos mismos. Así que pues de esa manera yo dije, wow, ¿cómo yo busco la manera de enseñarles qué cosas pueden hacer o qué cosas están haciendo y que podrían cambiar de una manera simple? Y pues ahí es que he estado más activa en lo que promover la sostenibilidad. Y recuerdo que tú mencionaste en el otro podcast que somos un sistema, que todo está integrado, todo está relacionado. Y cuando nosotros entendemos eso, que las prácticas, por pequeñas que sean, tienen consecuencias en el sistema grande, pues empezamos a tomar conciencia. Y Oscar, ¿cuándo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Paulatino o acelerado? Pues para mí, o sea, como yo me mudé de Nueva York al campo,
y pues, o sea, una diferencia bien grande con la conexión a la naturaleza. Pero hubo un momento que tuve que hacer unos cambios, unos arreglos bien grandes en mi casa. Estaba como que aprendiendo un poquito de recogido de agua de lluvia, de energías renovables. Y me pregunté, oye, ¿no hay una compañía que yo pueda llamar para que me ayude con todo? No simplemente con el sistema de placas solares, pero también vamos a hacer un diseño integrado. Y no había, o sea, hay arquitectos y hay arquitectos, ¿verdad? No todos los arquitectos están en esa misma línea, pero descubrí que no había, quizás tú puedes contratar a un arquitecto, pero entonces tienes que buscar todos los otros servicios y en ese momento estaba haciendo una maestría y usé ese concepto un poco para desarrollar el concepto de la maestría que era de negocio. Y es bien difícil. Logré montar un poquito, ya, pero o sea, tenía un equipo de ingeniería, un ingeniero, digo, y una arquitecta. em, por muchas razones, ¿verdad? No pudimos de verdad crear la empresa que estaba generando dinero, pero aprendí un montón. O sea, de esas dos personas, en cuanto ya estaba en el viaje de permacultura también en ese momento, que estábamos tratando de ver cómo integrábamos eso para crear una casa que era autosuficiente, lo más posible, ¿verdad? Y en ese proceso, pues aprendí un montón de los conceptos de la parte económica, de qué a la gente es viable y no viable, cómo medir esa viabilidad, ¿verdad? A largo plazo, cómo financiar esos cambios, ¿verdad? Porque unas placas, un sistema de placas es costoso, especialmente si necesita batería, etcétera. Entonces, eso fue un momento, ¿verdad? De transición bastante acelerada, pero también últimamente, ¿sabe? Cuando mencionan de que todo está conectado, pues ese concepto que escuché una vez, hay un autor que se llama Charles Eisenstein, que habla mucho, que no es que se inventó la palabra, pero habla mucho de lo que se llama interbeing y realmente reconocer cómo nosotros dependemos de la naturaleza, o sea, no estamos aislados, no es como que algo que está afuera, realmente estamos integrados, es una relación simbiótica. En español se llama interdependencia. Existe la interdependencia, ¿verdad? Entre los seres vivos, incluso con lo no vivo. O sea, existe una interdependencia también con cosas que son inertes, ¿verdad? Que no tienen vida, pero que también tienen implicaciones, ¿verdad? En nosotros. Así que qué interesante. Pues ahora a lo mejor ya es el momento de pasar a las prácticas que le mencionamos a la audiencia que íbamos a escuchar, prácticas, acciones. Vamos a comenzar con que ustedes compartan algunas prácticas sencillas que ustedes asumieron o que están asumiendo y que tal vez si María lo hace, Oscar lo hace y Frances lo hace, ya tiene una implicación más amplia que uno hacerlo solo, ¿verdad? Bueno, yo creo que la más importante, que realmente no es una práctica, es una decisión, ¿verdad? Tomar la decisión de aprender y de cambiar. Creo que es la más importante. Luego, pues entonces, buscar la información y llevar a esos cambios. Uno que para mí fue trascendental, que no quería hacer, pero lo tuve que hacer, fue dejar de imprimir un montón de papeles. Cuando estaba en escuela graduada, yo quería imprimir cada paper para leerlo y marcarlo, y eso pues no ayuda, así que pues aprendí a leer de la computadora. Yo creo que ese fue de los primeros. Y la botella, utilizar la botella de metal y llevármela para todos lados, aunque pesara. O sea, no comprar botellas plásticas cada vez que quieras consumir agua. Dios mío, esta práctica es fundamental. ¿Y tú, Oscar? Pues es de esas cosas que yo dije que quería cambiar desde un principio, o sea, mencioné esa transición de la casa y eso. El agua es un elemento tan básico, ¿verdad? Y entonces en esa búsqueda de qué podía hacer con la casa, me fui en el viaje del mega sistema de recogido de agua con filtración, etcétera, que nunca se dio porque era un proyecto tan complejo que yo tenía que buscar dinero, buscar los recursos, etcétera, que ahora mismo lo que estoy haciendo es que tengo como 5 o 6 estanques al frente de la casa que uso un techito que tengo en un agua para recoger agua ahí y tengo un filtro que en un momento de necesidad, pues esa misma agua del estanque lo puedo filtrar
con el filtro con un Berkey. O sea, eso para mí era tan esencial y tan básico. Y es un ejemplo de, por mucho tiempo no lo hice porque me envisionaba como que este megaproyecto para integrarlo en la casa, pues me aguantaba de hacerlo, pero cuando fui a una finca de alguien y vi que lo que tenían era algo simple por ahí, con una mallita por encima del balde para controlar los mosquitos, pues yo vi, "Ay, pero es que estoy complicando algo que realmente es tan sencillo de tener una estructura que recoge el agua y manejar los mosquitos. Esos son como que los dos elementos y ya tienes algo de agua, porque yo me acuerdo en la sequía, yo creo que era 2015, ¿verdad? La última sequía grande que pasamos en Puerto Rico. Había mucha gente hablando del recogido de agua y cómo se podía lograr. No he visto un cambio tan dramático desde ese momento y yo creo que es por eso mismo que la gente como que se complica, ve el agua verde ahí recogiéndose y piensan que nada, que no sé qué piensan, que asco, whatever, pero realmente esa agua es súper buena para las plantas y lo que terminé haciendo para los mosquitos es que fui al río, cogí un par de los pececitos y puse unos cuantos en cada estanque y ya ellos se encargan de las larvas de los mosquitos. Y ahora tengo menos mosquitos de lo que tenía antes, ¿verdad? Genial. Y eso para mí es algo como, o sea, hay muchas otras cosas pequeñas como comprar una botella para el agua y no estar comprando botellas de plástico y todo eso. Pero es que el elemento del agua en tu casa es tan importante y es algo que casi todo el mundo puede hacer. O sea, aunque tengas un apartamento, si tienes un balconcito, tener algo, alguna reserva de pase lo que pase, tienes al menos un par de galoncitos ahí que puedes filtrar y a la misma vez te funciona para las plantas. Genial, Oscar. Tú sabes que me pongo a pensar, llevo más de un mes que hablé con Oscar sobre esto y todavía no he comenzado a recoger agua. Así que para la audiencia entendamos que los procesos de cambiar, pues no son de la noche a la mañana, que es un proceso. Y ahora mientras tú hablabas de el recogido de agua de lluvia, ¿verdad? Y cómo trabajar el asunto de los mosquitos, pues recuerdo yo la insistencia en todos los medios de comunicación que no dejes agua estancada, que no dejes agua estancada. Entonces la gente se convierte en un miedo terrible a tener agua recogida. Entonces, pues me parece que lo que están diciendo es que le estamos invitando a la audiencia a que busquen información, a que se eduquen, a que aprendan cómo, ¿verdad? Es vital tener agua disponible, que la tenemos desde la lluvia, la podemos recolectar, la podemos usar para las plantas, la podríamos tener para beber si la necesitamos filtrándola, pero que es un asunto no tan complejo como creemos que es y que es necesario y que lo podemos asumir y que aunque digamos que lo vamos a subir, por ejemplo, yo solicité a alguien que me trajera unas cosas para ese recogido, entonces no las consiguió y ahí se complicó la vida y seguí haciendo otras cosas y no lo he hecho. Y entonces me recuerdas ahora, lo tengo que hacer, Franza, tienes que programarte para hacer este asunto y no seguir posponiendo. Pues mira, estaba pensando, porque Oscar se fue como que en cosas que son mucho más esenciales o más impactantes, ¿no? Cambios simples que uno puede hacer. Y estaba tratando de acordarme de cosas que pues antes era lo más normal para mí y es normal para un montón de gente en Puerto Rico, que es a cada rato salir a comer con mis amistades, con cualquier persona, ¿no? Y eso es tremendo gasto de dinero y tremendo desperdicio. Así que nada, con reducir las veces que salía a comprar afuera, boté muchas menos cosas y tengo dinero ahorrado. Y eso no es difícil para nada. Bueno, y no hay que hacer la fila kilométrica esa en cualquier lugar que se está haciendo por ahí. Qué bueno que mencionas eso, porque también está, y lo recuerdo en la pandemia, ya que la pandemia nos afectó a todos, el asunto de pedir alimentos, ¿verdad? No necesariamente salir, pedir alimentos al hogar, y de momento empezar a ver que un sitio que te gusta, que como cocina, que te gusta lo que producen,
está usando Styrofoam todavía. Entonces, empezar a decir, mira, no vamos a poder comprar más ahí porque están usando Styrofoam. Una comida rápida, pero es puertorriqueña, que no es, no quiero nombrarla, pero no es el fast food, ¿verdad? Que conocemos por ahí, típico. Pero yo he insistido, cuando voy a ese espacio, le digo, el gerente, ¿cuándo van a cambiar que no usen Styrofoam? Y entonces, ¿en qué medida eso también nos hace conscientes y nos hace tomar decisiones sobre qué comercio no utilizar? Porque están promoviendo, por ejemplo, el Styrofoam es uno de los plásticos más terribles para la humanidad. ¿Cuándo vamos a detener el uso del Styrofoam? Así que incluso... Esa conversación es bien importante. Sí, perdón. Esa conversación es bien importante, o sea, en buena onda, ¿verdad? Hablárselo al comerciante, la persona que está manejando lo que sea, que no simplemente se lo comentes a la persona que está sirviendo la comida, o sea, que tome 2 o 3 minutos. Mira, es que le quiero comentar algo a la gerencia, porque yo sé que muchas veces si no ven la necesidad de sus clientes, quizás no van a verle, a ver la importancia, pero ya cuando ven que, mira, ya nos han dicho como 10 veces en las últimas par de semanas que hay que cambiar esto, quizás vale la pena. Quiero darle un shout out a un cliente de Thais que se llama La Isla, que están en Miramar, y es un restaurante que ha integrado unas prácticas y han reconocido que hay personas que están dispuestas a pagar un poquito extra por tener ese contenedor compostable y que hay personas que van a traer sus envases. Entonces, cuando uno pide la comida y luego la opción de cómo se va a llevar la comida, ¿verdad? O se la va a comer ahí en el restaurante, o te venden el compostable por 50 chavos adicionales, o tú puedes traer tu envase y te lo llenan y ahí no te cobran nada. Tienen unos tumblers que venden para el café que uno puede ir intercambiando. O sea que han reconocido que sí hay un grupo de personas, una población que está creciendo, que si tú le dices, mira, te estamos cobrando adicional, pero es para poder tener envases compostables y para tener este programa de reciclaje de orgánico y de compostable. Y yo creo que si más restaurantes podrían integrar esas prácticas, sería un cambio bien, bien grande, porque entonces cada restaurante ve, yo no tengo que asumir el costo de los envases. O sea, la clientela está dispuesta a pagar un poquito adicional y así compartimos los gastos, porque está bien difícil. O sea, el negocio de restaurante ahora es bien difícil. Y si le dices a la persona cambiar el styrofoam, ok, chévere, pero los compostables me cuestan de 3 a 6 veces más por cada envase. De hecho, en la mayoría de los casos, o sea, Thais trabaja un programa de compostable que podemos recibirlo, lo trituramos y es como parte de la composta. Y nos preguntan mucho, mira, ¿y si integramos este servicio? Yo le digo, mira, el servicio realmente no es tan costoso, como ya están reciclando los orgánicos, ya estamos llegando, es cuestión de añadir otro envase, otro contenedor. Lo que va a costar es el material, los envases, los compostables. O sea, prepárate para ese shock porque va a costar mucho más del servicio de recogido. Y eso realmente es lo que aguanta el progreso. En ese sentido, yo no he conocido ningún restaurante donde me permita yo pedir comida y que me lo sirvan en mis envases, yo llevar mis envases para que me lo sirvan. Eso todavía yo no lo había visto, así que si lo están haciendo. Hay que tener la confianza en lo que estamos diciendo, ¿verdad? Sabemos que si uno lleva un envase, de que realmente no es un riesgo de salud. Si nosotros llevamos un envase y se lo presentamos al restaurante, mira, sírveme en este envase. Es una ridiculez que el Departamento de Salud no permita eso. Igualmente que es una ridiculez que ellos se vean en la obligación de botar la comida que sobra al final del día porque no se lo pueden regalar a alguien que no tiene comida, ¿verdad? Comida que está perfecta, o sea, no es que no son sobras de un plato. Eso es una comida que simplemente no se vendió, se preparó y no se vendió, pero no lo pueden regalar. Eso es ridículo y ya en muchas partes del mundo están reconociendo eso y si hay leyes, pues lo están cambiando porque genera un montón de residuos innecesariamente en un momento que hay gente sufriendo de hambre. Y entonces, para un restaurante,
tener la confianza de decir, no, mira, esto es lo correcto y lo vamos a hacer. Y si llegan, pues llegan. O sea, y lo manejamos y trabajamos el asunto, pero simplemente seguir regulaciones que no hacen sentido y que a la misma vez están teniendo estos efectos de generar residuos de más y etcétera. Como que no, o sea, hay una parte ¿verdad? De esta conversación que tiene que ver con pensamiento crítico, ¿verdad? Lo que mencionó María de uno educarse, pero también de tener la confianza en las acciones que son correctas y reconocer cuando la política pública no está alineada y que quizás hay una pelea aquí, ¿verdad? Nada, lo dejo ahí porque... Y estaba pensando que como ahora hay muchos más restaurantes que tienen esta misión un poco más ecoamigable, lo que funciona es crear ese colectivo, ¿no? Pues mira, las cosas son diferentes a como eran cuando se creó tal política, necesitamos el cambio. Y estos son los datos. Mira, y regresando a las prácticas, ¿verdad? que han asumido, ya mencionaron algunas relacionadas con agua, no solamente con el agua de consumo, ¿verdad? Y la no compra de agua embotellada, también el recogido de agua. También mencionaron asuntos de la comida, ¿verdad? La compra de comida afuera, los envases, etcétera. ¿Podrían mencionar algunas otras prácticas relacionadas a energía o a vestimenta o algún otro asunto, ¿verdad? Que lo hemos asumido como una práctica natural y normal y en realidad hemos descubierto que son antiplaneta o antisostenibilidad. Sí, definitivo. En cuanto a ropa, para mí es súper sorprendente cómo cuando yo le hablo a un estudiante sobre pañales de tela o toallas de tela, pues su cara me dice todo, ¿no? Como que qué asco, cómo va a ser. Y la realidad es que por muchísimos siglos eso era lo que se usaba, ¿no? Ahora es que han cambiado las cosas y pues cambió la mentalidad, pero esa mentalidad también puede volver a cambiar a lo que era natural, ¿no? Que tú puedes lavar algo y ya no tiene ningún microbio y te lo puedes volver a poner. Por otro lado, cuando uno empieza a hacerse consciente de los datos, de cuánta basura uno genera promoviendo el uso de esos pañales o las toallas desechables y cuánto mal hace ese material en el planeta porque se convierte en una basura que no se descompone y que va a durar años y años en el planeta, pues también empezamos a explorar qué opciones tenemos y ahí tenemos opciones de usar tela, como son las toallas sanitarias de tela, como son los pañales de tela. Y ya hay, en Puerto Rico ya hay empresas que se dedican a vender eso, a ofrecer ese servicio, así que qué bueno que lo traes. ¿Y tú, Oscar, qué otro asunto práctica? Quería comentar algo sobre las telas, porque particularmente tienen que ver con cosas que son natural del ser humano, ¿verdad? Y no verlo como asqueroso. O sea, los pañales tienen su función para los bebés. Y yo me acuerdo una cosa que dijo la partera de mi hijo, fue como que, mira, tú no puedes abrirle ese pañal y decir, ¡ay! ¿Verdad? Porque entonces el nene va a entender que lo que está, lo único que genera en ese momento de su vida es como que asqueroso, algo negativo. Entonces, no, tú tienes que celebrarlo, qué bueno, ¿verdad? Que estás teniendo los movimientos, etcétera. O sea, que no es simplemente un cambio de material, sino como cambiar la mentalidad de que, mira, lo que sale de nuestros cuerpos es totalmente natural. Son cosas que podemos conversar, ¿verdad? Los hombres sí pueden hablar de la menstruación con su pareja o con, bueno, o sea, son cosas que van más allá de simplemente cambiar de material y realmente reconectar con los procesos naturales. Oscar, qué bueno que lo dices porque es un asunto cultural. Vamos a hablar de Puerto Rico, pueden ser que otros países no, pero el hablar de los desechos del humano es, tú sabes, es una fobia. Y cuando tú dices, mira, hay que celebrar, porque si un niño no tiene esos movimientos, no tiene este funcionamiento del sistema digestivo bien, lo que tiene es problemas de salud. Así que hay que celebrar
¿verdad? Que vamos al baño diariamente, que tenemos ese funcionamiento, porque de otra manera es el no saludable. Así que me parece también que esa mentalidad que tú mencionas es fundamental. Todo como parte de la naturaleza, como parte de un proceso que es natural. En cuanto a los productos que son de menstruación, a mí me ha pasado mucho cuando doy mis charlas o las clases que muchas mujeres no lo intentan porque no quieren bregar con su sangre. Y para mí es como bien impactante. Es tu sangre, esto significa que no estás embarazada, que tu cuerpo hizo esto significa que tu cuerpo está regenerándose, ¿verdad? Ve más allá de pues, lo natural y estás bien. Y añadiendo a la vestimenta, el considerar desechar un pedazo de tela, una ropa, en el zafacón como basura, cuando todavía tiene uso ese material, ¿verdad? Tuvo un costo energético, un costo humano para producirlo. Entonces, ¿por qué lo voy a desechar? Para mí en este momento no tiene uso, pero ¿cuántas personas existen que podrían darle uso? E incluso en Puerto Rico hay costureras que están haciendo grandes diseños con pedazos de tela ya no utilizados, ¿verdad? En otras ropas. Así que hasta eso también es un cambio de mentalidad de considerar que todo lo que tú ya no usas no es basura, es residuo del proceso de uso que le diste, pero ahora puede ser utilizado para otra cosa. Así que me parece también que eso es cambio de mentalidad. Sí, sí. Quería también comentar algo sobre la energía, que como mencioné yo había, nada, que estaba trabajando un momento con una arquitecta, que para mí, yo aprendí mucho de los edificios en ese momento, y por ejemplo, algo que me chocó era que fuimos a visitar a un edificio de la UPI, no me acuerdo los detalles, así que perdonen si hay algo que no diga bien, pero ella me estaba mostrando este edificio que había diseñado este arquitecto para para un buen flujo de aire, para que no hubiese calor en el espacio. Y entonces ellos cogieron ese edificio, encerraron todo, le montaron un sistema de aire acondicionado, que entonces es un gasto energético increíble, ¿verdad? Y ahora están teniendo problemas de hongo en los ductos de los aires, y ahora eso es un mantenimiento adicional, y es como, wow, se hubiesen ahorrado todo ese problema si simplemente hubiesen quedado con el diseño original, que entraba un fresco a los salones, ¿verdad? Natural, así sin ningún tipo, porque lo más que cuesta en términos de energía es o enfriar o calentar, ¿verdad? Irse a los dos extremos es un costo energético bien grande. Y entonces lo digo porque hay muchas casas que sí, ¿sabes? Abriendo tal puerta aquí y poniendo un screen allá, puedes tener un flujo de aire que te permita dormir quizás con un abanico en vez de un aire acondicionado. Y hay mucha gente que no le presta atención a los hongos que se crean en el aire, no le dan el mantenimiento necesario, y entonces se están enfermando ellos mismos de un sistema que se supone que le esté trayendo una comodidad en su vida, pero realmente lo que está haciendo se levanta con brain fog y un montón de otros efectos secundarios, simplemente no tomando en cuenta el diseño de su espacio y cómo pueden lograr una comodidad sin algún artefacto o alguna maquinaria artificial. Y ahora que tú lo mencionas, tenemos, ¿verdad? Una historia y una época en Puerto Rico, por llamarle de alguna manera, donde todos los modelos arquitectónicos eran copiados de Estados Unidos, donde el clima y las referencias es totalmente diferente. Entonces, ¿en qué medida nos hacemos conscientes que la construcción en un país tropical tiene que ser distinta, tiene que tener otras características? Yo por lo menos vivo en una casa que está construida, de verdad que no hay ventilación cruzada por ningún lugar. Bien, y lo he pensado, ¿verdad? Cómo uno hace un gasto para cambiar esas condiciones, pero yo no tenía la conciencia que tengo ahora cuando la compramos. Entonces todo, ¿verdad? Un proceso. Y antes de pasar a la próxima pregunta, quería reconocer que todos los que estamos aquí, tanto Oscar como María
y yo recolectamos residuos orgánicos y se los entregamos a Thais, ¿verdad? A la compañía Thais, para que se los lleve a la compostera y termine el reciclaje de residuos orgánicos, y es una práctica que intenté hacer por muchas ocasiones en mi casa, asumiendo yo la composta, pero que por el ritmo de vida y un montón de otras cosas se me hacía casi imposible, y que lo estamos asumiendo ahora. Así que para ir cerrando, quizás nos gustaría... Sí, es que quiero añadir algo más a esa última pregunta sobre prácticas simples que podemos llevar a cabo y que son sostenibles. Y creo que una que no mucha gente ve es comprar cualquier producto en una tienda local en vez de pedirlo en internet que llegue de Estados Unidos o de otro país. Pues estás gastando un montón de energía, estás liberando un montón de gases de efecto de invernadero, y el dinero no se queda aquí. Y la sostenibilidad incluye la parte de la economía. Si tú apoyas una compañía local, ese dinero se queda aquí y ayuda a la gente que está aquí. Excelente, María, y gracias por traerlo, porque los cooperativistas que escuchan este programa tienen que reconocer que un cambio que necesita la humanidad para hacernos sostenibles es el cambio de los modelos económicos que promovemos, ¿verdad? El cooperativismo como un modelo económico más humano, más centrado en el bien común, debe considerar la sostenibilidad como un principio. Los circuitos económicos solidarios, ¿verdad? Crear circuitos económicos entre las personas que creen en la sostenibilidad es parte del compromiso que tenemos que tener los cooperativistas y las cooperativas. Y de esa manera quiero aprovechar para anunciar que el 23 de marzo y el 30 de marzo va a ocurrir una actividad educativa por Zoom, auspiciada por la tienda La Chiwi y Consulcom y la Red de Economía Social y Solidaria y la cooperativa Sagrada Familia, que se llama Circuitos Económicos Solidarios, donde hay dos invitados, uno de Brasil y una chica de México, donde van a hablar sobre cómo logran esos circuitos solidarios. Y yo creo que lo que vamos a reconocer con esa actividad es que en Puerto Rico se están dando espacios de circuitos económicos solidarios, y lo que tenemos es que visibilizarlo y reconocerlo. Así que aproveché ese espacio. Pues vamos a la próxima pregunta, es ¿qué cambios se te han hecho difíciles? Que lo hayas hecho y se ha hecho difícil, o que no lo has logrado todavía, aunque reconoces y tienes la conciencia, no has logrado ese cambio. Y ya yo puedo decir que no he podido empezar a recolectar agua, pero es una meta que tengo cercana. Bueno, en mi caso, cosas que se me han hecho difíciles, pues tienen que ver con decisiones que no soy yo la única que las toma, o pues que necesito ayuda de otras personas para poderlo llevar a cabo, como por ejemplo usar los pañales de tela. Yo los usé, pero no los usé a tiempo completo. Y es porque no tenía tiempo para lavar todos los días, más trabajar full time, y no tenía apoyo de nadie más para hacerlo. Así que eso pues me limitó bastante ese proceso. Eso me provoca, María, recordar un artículo que leí que cuestiona cómo el capitalismo provocó que la mujer se fuera a trabajar, y en qué medida que nos fuéramos a trabajar implicaba que teníamos mayor capacidad para gastar y para seguir el ciclo, ¿verdad?, del consumerismo, y de qué manera nosotras trabajando implica que no tenemos el tiempo para hacer la sostenibilidad. Entonces, de alguna manera decimos, el sistema no es sostenible, y cómo no los cuestionamos, ¿verdad? No es que proponga que la mujer no trabaje, pero cómo, ¿verdad?, organizamos ese sistema familiar para que las prácticas sostenibles se den, porque algunas veces no es sostenible ni la vida de la mujer, porque tiene 80 sombreros a la vez. ¿Verdad? Así que... Y definitivo, Oscar, también pasa con, discúlpame, que me acordaste que también pasa con la lactancia. Muchas mamás tienen que regresar al trabajo a las 8 semanas, y pues se interrumpe ese proceso de lactancia, y entonces pues ya no es sostenible, porque también tienes que comprar un montón de fórmulas, te gastas un montón de dinero, y pues terminan muchas mamás deprimidas, que pues obligadas por el sistema, ¿no? Interesante cuestionarnos el sistema. Sí, ese tema de la lactancia también es súper
es que de todas las cosas que uno puede hacer para una bebé, es de lo más importante que le puedes hacer para la salud a largo plazo. Y es como que no hay un valor en la sociedad, no hay un valor a nivel de política pública. Es casi un lujo poder lactar a 12, 18 meses, que realmente es lo necesario para desarrollar los sistemas de como se supone, ¿verdad? Y entonces todos estos programas hacen todas estas subvenciones de programas de leche de embuste, básicamente, ¿verdad? A través de WIC y todo eso, pero entonces podrían estar utilizando esos mismos fondos para crear programas de lactancia y aunque la mamá tuviese que volver al trabajo, al menos buscarle los espacios o buscarle las maneras de lograr eso. Y es como ¿cómo se llama? Un short-sightedness, ¿verdad? Porque ese es el futuro del país, aunque lo estés mirando de una perspectiva económica, de producción capitalista, ¿verdad? Es pensar a bien corto plazo, en no realmente invertir en la salud y la educación a largo plazo de, de la niñez, ¿verdad? O sea, ese es un tema que me vuelve loco también. Hay muchos temas ahí que... Sí. La sostenibilidad nos pone a cuestionarnos tantas y tantas cosas que de verdad podríamos estar hablando y no terminamos. Sí, sí. Regresando a alguna práctica, ¿tienen alguna otra práctica que quieran decir que no hayan logrado, pero que estén conscientes que les encantaría lograr? Sí, o sea, definitivamente no me gusta echarle 50 pesos de gasolina a mi guaguita Tacoma. Pero no, nada, el cambio energético es uno bien grande y costoso. Honestamente, para mí no hace mucho sentido comprar un vehículo eléctrico si no estoy generando esa electricidad en mi casa, porque estás dependiendo de una red. Y con medios alternos que no sea petróleo. Sí. Exacto, si no se está generando de esa manera, nunca he mirado, como no me he sentado a hacer el análisis, pero sospecho que en verdad no estamos logrando nada, porque igualmente, o sea, como funciona el sistema en Puerto Rico, la mayoría de la energía se produce en el sur y se consume en el norte. Ya esa transición de energía, ese viaje, ya estás perdiendo un 15-18% de esa energía. Y entonces, ok, tienes un carro eléctrico, pero en las emisiones que implica es menos de lo que estarías gastando en la calle. O nada, son preguntas que yo me hago y por eso es como que, bueno, primero vienen las placas en la casa con suficientemente energía para entonces generar un exceso para el vehículo y ahí hacer el cambio. Pero ¿sabes? Son detalles. Ahorita mencionaste que había que tener una mentalidad crítica, ¿verdad? El pensamiento crítico y cuestionarnos todo, porque incluso ese análisis que piensas que no lo has hecho y que podrías, ¿verdad? Infieres que podría estar desbalanceado ahí, que pensemos que estamos ahorrando y en realidad no haya tal ahorro energético, no para ti, tu consumo, sino del planeta y las emisiones de gases que implica quemar petróleo. Y por otro lado, las baterías y lo eléctrico también implican una serie de extracción de minerales para producir las piezas de esos vehículos. Así que de alguna manera lo que nos tenemos que cuestionar es si de verdad necesitamos tantos vehículos y tanta movilidad personal, ¿verdad? Individual, y si puede haber sistemas que son más eficientes para el bien común. Yo creo Ay, Frances, yo sufro tanto cada vez que dicen, no, este año no se han vendido tantos carros y yo, pero es que no necesitamos más carros. O sea, eso no debe ser la manera en que medimos el progreso en este país. La sostenibilidad, el concepto de sostenibilidad nos pone a preguntar qué es progreso, qué es desarrollo, ¿verdad? ¿Qué es crecimiento? Y yo creo que el desarrollo humano, incluso porque ¿qué es desarrollo humano? Que cada uno pueda tener un carro. Eso no es desarrollo humano. ¿Cómo lo hacemos, verdad? Pero eso es lo que nos han vendido.
Bueno, yo creo que este episodio, si sale bien al aire, ha sido porque el universo quiere que salga, porque hoy el internet ha estado terrible, pero vamos, hemos logrado algo, así que vamos a ir cerrando el programa, donde hemos intentado dialogar desde la experiencia humana, ¿verdad? Personal de estas 3 personas que estamos aquí hoy, sobre las prácticas, acciones, decisiones para el desarrollo sostenible, y quizás un mensaje para nuestra audiencia que de momento, ¿verdad? Resulta, como eso tiene una palabra, déjame acordarme. Cuando tú dices que algo como que te está complicado, que te abruma, te abruma, esa palabra, que te abruma. Hay muchas personas que concientizarse de los problemas que existen y de que hay que buscarle soluciones los abruma. Y mi experiencia es: no nos abrumemos, pensemos en la capacidad que tenemos los humanos de cooperar, de trabajar en conjunto para ver ese bien común, y empecemos con cosas simples. Así que ese es mi mensaje para la audiencia. ¿Cuál es el mensaje de María? Bueno, mi mensaje es que no pienses que tú no haces la diferencia. Si todos hacemos un cambio pequeño, sumando todas las personas que existen en el planeta, realmente hacemos un cambio significativo. Y no te dejes llevar por lo que dicen otras personas o lo que hacen otras personas. Piensa en cuál es tu ética, qué es lo que tú quieres aportar, y pues así vas a ayudar a que otros te copien y vas a hacer la diferencia. Muy bien, María, gracias. ¿Y Oscar? Pues sí, yo tengo que volver a ese tema del pensamiento crítico, porque es tan y tan importante, y a la larga a veces la gente sí lo tienen, pero no se atreven a decir algo. O sea, que lo que piensan y lo que dicen no están alineados, y en verdad para los cambios que hay que hacer requiere esa confianza. Y si uno se sienta y se lee y lee de diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y no estar como que en estos echo chambers de información. O sea, si tú piensas algo, pues busca a alguien que dice lo opuesto y reconoce cuál es el argumento y cuáles son los datos que están trayendo, y practicar ese pensamiento crítico para que uno mismo pueda integrar las decisiones de una manera más profunda, porque ahí es cuando uno dice, no, ahora entiendo por qué es importante, entiendo los argumentos en contra, tal y tal cosa no me hace sentido, y ahí baja la conversación con una confianza de que has hecho el trabajo que quizás otras personas no han tomado el tiempo, y no es nada, ¿verdad? Sabemos que la vida es una loquera, pero simplemente para tener esa conversación y no ponernos emocional cuando la gente no está de acuerdo con lo que uno dice, ¿verdad? Todo eso es parte de tener una conversación que nos lleve a, pues, a la sostenibilidad de la integración del humano con los ecosistemas y la naturaleza. ¡Ay, qué divertido! Qué divertido es el asunto del pensar críticamente. Ustedes me acaban de dar el pie forzado para pensar que quiero hacer un episodio hablando de pensamiento crítico y un poco educando sobre qué es pensar críticamente, cómo se desarrolla, cómo lo podemos desarrollar, porque yo creo que hasta que nos llegamos a la muerte podemos seguir desarrollando nuestra capacidad de pensamiento crítico. Así que ese va a ser un episodio que les prometo que va a ser interesantísimo, y que lo provocó María y Oscar hablando de sostenibilidad, porque la sostenibilidad del planeta va a estar a cargo de las personas que piensan críticamente, que salen de la cajita de lo que hemos aprendido y que piensan que, ¿verdad?, otro mundo es posible y hay que construirlo día a día. Así que gracias, María, gracias, Oscar. Esperemos tener un tercer episodio pronto con ustedes, pero fue un placer tenerlos en este espacio. Y a la audiencia de Coopera, si este episodio les pareció particularmente interesante y quisieran que sigamos dialogando sobre este tema, déjenoslo saber por las redes sociales, por el correo electrónico cooperativacopera@gmail.com. Sigan a Radices, que es la empresa que trabaja María Ocasio y un colectivo de mujeres, a TAIS, donde está Oscar, José Pacheco y no me recuerdo el nombre. ¿Y José Miguel? Carlos Pacheco. José Miguel Pacheco y Carlos Pacheco y Oscar Meléndez. Así que
Continuamos con Dialogando con Coopera en el próximo episodio. Hasta luego.